Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? Hoy es Día del Señor, día domingo, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Nosotros vivimos en una época en la que el pecado se ha disfrazado de normalidad. Las cosas que antes se consideraban inmorales, ahora, lamentablemente, se celebran y los valores de Dios son ignorados o rechazados. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a vivir de espaldas a Dios, buscando lamentablemente placer, éxito y poder. Mientras ignoras las consecuencias eternas de estas decisiones. Hoy he elegido el capítulo número 20 de Job, porque creo que es un pasaje, una porción de la Escritura, que nos hace una advertencia poderosa, una llamada de atención para cada uno de nosotros. Aunque estas palabras fueron pronunciadas hace miles de años atrás por Zofar, uno de los amigos de Job, sin embargo nos invita a reflexionar sobre una verdad que nunca ha cambiado, que alejarse de Dios es el camino más peligroso que podemos tomar en cuenta. Fíjense que el mundo nos dice: vive como quieras, busca tu felicidad sin importar lo demás, haz lo que te haga sentir bien. Pero ¿qué sucede cuando seguimos este consejo? Nos encontramos, por lo tanto, con una realidad devastadora. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que nos lleva a un camino de destrucción. Por eso, este mensaje no solo es relevante para el día de hoy, sino urgente. Por lo tanto, acompáñenme hoy a reflexionar sobre lo que significa vivir lejos de Dios y el único refugio seguro que tenemos, la redención en Cristo. Así que te invito a abrir tu corazón en esta mañana de día domingo y a escuchar lo que este antiguo texto tiene que decirnos sobre el juicio, el pecado y la gracia inmerecida que Dios nos ofrece por medio de Cristo. El texto que elegí son los versículos 4 al 7, y los voy a leer. Dice: ¿no sabes esto, que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere tu altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare las nubes, dice Zofar, ¿cómo su estiércol perecerá para siempre? Los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? He puesto como título a este sermón de esta mañana: el precio de una vida alejada de Dios. Reflexiones eternas desde el lamento de Zofar. Había visto otro título, era La dulzura amarga del pecado, una advertencia eterna. En el fondo los dos llevan a la misma idea. Como idea central de este texto, amados hermanos, podemos ver que la soberanía de Dios, perdónenme, ahí sí, porque hace un calor inmenso acá. La soberanía de Dios es tremenda frente al pecado de la humanidad. Veamos una introducción que nos va a permitir entender el contexto de este capítulo número 20 de Job. Fíjense que en el contexto anterior del pasaje que leímos, el libro de Job es una joya literaria y una joya teológica en la Escritura, presentando un diálogo profundo sobre el sufrimiento humano, la justicia de Dios y el propósito de la vida. En los capítulos anteriores a Job, capítulo 20, Job se enfrenta a la pérdida total. Su familia, por un lado, riquezas y salud han sido destruidas, y su dolor se identifica con las palabras de sus amigos. En este contexto, Zofar, uno de estos amigos de Job, insiste en que el sufrimiento de Job es consecuencia de algún pecado oculto que tenía Job.
Su discurso ahí en el capítulo 20 expone su perspectiva de que los malvados son siempre castigados rápidamente. Sin embargo, la profundidad del texto revela más que la opinión de Sofar. Apunta, creo yo, al contraste entre la percepción humana y la justicia divina. ¿Qué hay después de estos versículos, es decir, el capítulo 21 de Job? El capítulo 21 de Job presenta la respuesta de Job, quien desafía la teoría de que los malvados siempre son castigados en esta vida, mostrando que muchas veces parecerán prosperar, pero no es así, presenta Job. Por lo tanto, esto subraya la gran tensión en el libro. ¿Cómo reconciliar el sufrimiento de los justos y el aparente éxito de los impíos con la soberanía y justicia de Dios? Interesante pregunta, ¿cierto? Ahora, este debate encuentra resolución final cuando Dios interviene en los capítulos finales del libro de Job, recordándole a este personaje y a sus amigos su poder absoluto y sabiduría incomprensible. Al seguir analizando y estudiando el libro de Job, particularmente este capítulo 20, me encontré que en la cultura antigua del cercano oriente se creía firmemente en una relación causa-efecto entre las acciones humanas y las bendiciones y maldiciones divinas. La prosperidad era vista como prueba de favor divino, mientras que el sufrimiento se interpreta como castigo por el pecado. En cuanto al contexto histórico de este capítulo 20 de Job, el relato, ¿cierto?, de este capítulo 20 y en general de todo el libro de Job, probablemente tiene lugar en un periodo patriarcal, antes de la ley mosaica, indudablemente, y este trasfondo resalta la ausencia de un sistema religioso estructurado, mostrando por lo tanto a Job como un hombre que teme a Dios y vive según principios de justicia, aún sin la revelación completa que hoy día nosotros tenemos. La sociedad en la que vivía Job valoraba profundamente la justicia retributiva. Las palabras de Sofar, por lo tanto, reflejan esta creencia al acusar a Job de maldad basada únicamente en su sufrimiento visible. Y desde un punto de vista teológico, este capítulo 20, el discurso de Sofar expone una visión limitada del carácter de Dios, pero nos invita a considerar el juicio divino desde una perspectiva bíblica total y absolutamente completa. Dios es justo y Dios es santo, pero también es misericordioso. En Cristo estas verdades convergen de manera extraordinaria, porque Él sufrió el juicio que merecíamos para ofrecernos la reconciliación con su Padre. Fíjese que hay una historia muy particular. Imagínate, existió un hombre exitoso, dueño de varias empresas y admirado por su comunidad. Sin embargo, en privado, este personaje vivía una vida de corrupción y engaño. Era un hombre infiel, corrupto. Cuando su mundo se derrumbó, reflexionó en sus últimos días y dijo: construí un imperio, pero nunca encontré paz para mi alma. Fíjate que este ejemplo nos recuerda que el éxito terrenal sin Dios es efímero, fallece, se va. Job 20 nos invita a reflexionar sobre esta verdad eterna. Acompáñenme entonces con este trasfondo, ¿cierto?, que vimos del libro de Job, particularmente el capítulo 20, para que profundicemos en esta mañana en tres verdades que el discurso de Sofar nos enseña acerca del juicio de Dios, la naturaleza del hombre y nuestra necesidad, por lo tanto, de un Salvador. Como primera división de este sermón de esta mañana, el fin de los impíos es inequívoco. En los primeros, el versículo 4 al 11, Sofar declara que el gozo de los malvados es breve y su caída inevitable. Aunque su interpretación es errónea, al aplicarla a Job,
Sus palabras reflejan una verdad bíblica. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, nos dice el Gálatas capítulo 6, un texto muy conocido. Sofar enfatiza la justicia divina al mostrar que el pecado tiene consecuencias eternas, incluso si no son visibles inmediatamente. El Salmo 37, los versículos 10 y 11 nos dice que pues de aquí a poco no existirá el malo. Os observarás, dice el salmista, su lugar y no estarás allí, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Qué increíble que este pasaje del salmista complementa la idea de que aunque los malvados puedan prosperar, por un tiempo obviamente, su destino está en manos de Dios, dentro de su contexto de soberanía y de su propósito divino. La primera idea, cierto, que nosotros podemos desarrollar como una idea en esta mañana de esta primera división, se centra, por lo tanto, en una verdad solemne. La prosperidad de los impíos es pasajera y su destino final es, sin lugar a duda, es la ruina. Aunque Sofar exagera en su aplicación personal a Job, nos lleva a reflexionar en esta mañana sobre cómo el pecado siempre trae consecuencias, amigos y amigas. Hoy día, en nuestra sociedad, decíamos al principio, vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Se nos dice que disfrutemos la vida aquí y ahora, que persigamos el placer, el hedonismo, el placer por el placer, la riqueza y el poder sin importar las consecuencias. Pero, mi amigo, mi amiga, las Escrituras nos advierten que esta vida no es el final. Y el salmista dice, porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. El gozo temporal de los malvados no puede compararse con el gozo eterno que Dios da a quienes hemos entregado la vida en Cristo, a quienes le seguimos como nuestro Señor y Salvador. Piensa, por lo tanto, en las cosas que buscas en tu vida. ¿Estás invirtiendo en lo eterno o en lo temporal? ¿Hay áreas en tu corazón donde estás comprometido los principios de Dios por un beneficio inmediato? Esta idea, amigos y amigas, nos desafía, por lo tanto, a considerar las prioridades de nuestra vida y a vivir con una perspectiva eterna. Sin lugar a dudas. Es como construir una casa en arena, el típico ejemplo. Puede parecer fuerte al principio, pero cuando llegue la tormenta, se derrumbará. Así es la vida sin Cristo, así es la vida sin Dios, así es la vida vivida alejada de Dios. Todo esfuerzo fuera de Él está destinado al fracaso, a derrumbarse. Por lo tanto, hoy te invito a reflexionar sobre las decisiones que estás tomando. Respecto a tu familia, respecto a tu trabajo, respecto a tus relaciones interpersonales. Renueva tu compromiso con Cristo y recuerda que, aunque el mundo ofrece placeres temporales, solo Dios garantiza gozo eterno. No esperes al juicio para darte cuenta de que has construido en la arena. Empieza hoy a construir la roca sólida, que es, por supuesto, Cristo Señor. Si el fin de los impíos es claro, lo que dice el salmista, lo que dice Job en estos 4 primeros versículos, entonces, ¿cómo debiéramos nosotros vivir los que conocemos a Dios? Y es la invitación a este segundo encabezado de este mensaje de esta mañana. La insatisfacción del pecado. Fíjate que Sofar, ¿cierto? Ahí en los versículos 12 al 19, describe cómo el pecado, estoy hablando del capítulo 20, de los versículos 12 al 19, describe cómo el pecado puede parecer dulce al principio, pero finalmente trae amargura. El pecado, por supuesto, engaña, ofreciendo placer temporal, pero dejando destrucción permanente. Jesús advierte en Juan 10:10 que el ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. El proverbista en el capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que parecen derecho al hombre,
o recto, dice otra versión, pero su fin es camino de perdición, de muerte. Amigos y amigas de Cápsulas Teológicas en esta mañana, el pecado promete mucho. El pecado te promete cosas temporales, pero nunca cumple. Y Sofá describe esto en los versículos 12 al 19, al usar imágenes impactantes. Dice que el pecado puede parecer dulce al principio, pero pronto se vuelve amargo y destructivo. Amigos, el pecado siempre nos va a engañar, mostrándonos solo los beneficios aparentes, mientras oculta las consecuencias que éste trae a tu vida y a la mía. Es como beber agua de mar. Puede calmar tu sed momentáneamente, pero te deja más sediento y eventualmente te destruye. Jesús te advierte sobre esto cuando dijo: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Solo Cristo, amigos y amigas, solo Cristo puede satisfacer las necesidades más profundas del alma. Solo Cristo puede entregarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que hagas un inventario de tu vida. Hay cosas que has estado buscando para llenar el vacío en tu corazón. Tal vez es el éxito, tal vez es el dinero, tal vez son las relaciones o los placeres. Pero estas cosas pueden parecer dulces al principio, te pueden ocasionar gozo temporal, pero tarde o temprano te dejarán con un vacío mayor. Necesitamos mirar más allá de las promesas vacías del pecado y buscar satisfacción en aquel que puede llenar nuestro corazón completa, absolutamente. Imagina a alguien subiendo una escalera solo para darse cuenta, al llegar a la cima, de que esa escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Así es con el pecado, amigos y amigas. Podemos invertir tiempo en buscar esfuerzo y energía solo para descubrir que nos lleva al lugar equivocado. Te invito en esta mañana a rendir las áreas de tu vida donde has buscado satisfacción fuera de Dios. La has buscado en el alcohol, la has buscado quizá en tantas cosas, en amigos que te han fallado. Si hay un pecado que has estado alimentando, arrepiéntete hoy. Cristo está listo para darte una paz y satisfacción que sin lugar a duda el pecado nunca, pero nunca podrá ofrecerte. Por último, veamos la esperanza que Dios ofrece incluso frente al juicio, que es nuestro tercer encabezado, la redención en Cristo Jesús. Entonces, en esta tercera división, la redención en Cristo, Sofar, ¿cierto? Aunque este personaje habla con dureza, su discurso deja una verdad implícita. El único refugio ante el juicio es la misericordia de Dios. Amigos, en Cristo encontramos esta misericordia. Él llevó nuestro juicio para darnos vida eterna, sin lugar a duda. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ahora dice el apóstol San Pablo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un texto profundo, teológicamente profundo, que no hay condenación para los que están en Cristo. Aunque el discurso de Sofar está lleno de juicio, el mensaje de la Biblia siempre nos lleva a la esperanza, siempre nos va a llevar a tener esperanza en Cristo. El pecado y el juicio no son el final de tu vida. Cristo ofrece redención y vida eterna. Fíjate que el juicio de Dios es justo y santo, sin lugar a duda, pero también es misericordioso. A través de Jesús, Dios tomó el castigo que merecíamos y nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él. La redención en Cristo no es solo un escape
del juicio. Es una nueva vida en Él, una transformación completa. Y Pablo describe de manera categórica en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto que todos nos conocemos. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas, pero dice, todas son hechas nuevas. Muchos viven con la carga del pecado, sintiendo que no hay esperanza para ellos. Pero amigos, Cristo vino precisamente para aquellos que están quebrantados y aquellos que están necesitados de esperanza, de alguien que tienda su mano. No importa cuán lejos hayas ido, su amor y redención están disponibles para ti hoy. La cruz es el recordatorio por excelencia de que no hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. Es como una persona que camina en la oscuridad durante años, tropezando y cayendo de allá para acá, hasta que finalmente alguien enciende una luz. Cristo es esa luz, revelando no solo el peligro del camino, sino también el camino hacia la vida eterna. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. No importa cuánto hayas fallado, aún lejos, sientas que estás lejos de Dios. Su amor te alcanza. Su amor es inconmensurable. Su amor es inmutable. Ven a Él, recibe su gracia y comienza una nueva vida en su presencia. Ya a finalizar este mensaje de este día domingo, un llamado a la eternidad, el fin de los impíos, amigos y amigas, es claro. El pecado trae destrucción. Nunca te olvides de eso. El fin de los impíos es claro, porque se deleitan en su pecado. Y el pecado trae destrucción. El pecado no satisface. Solo Cristo puede llenar el vacío del alma. Y la redención en Cristo es la única, pero escúchame bien, la única esperanza frente al juicio. Permíteme hacerte, ya finalizar, algunas preguntas para tu reflexión final. ¿Estoy invirtiendo en lo eterno o en lo temporal? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Te invito a que lo inviertas en lo eterno, en Cristo. Otra pregunta, ¿qué pecado en mi vida necesito rendir a Cristo? Y una tercera pregunta, ¿he aceptado la redención que Él ofrece, llegando a Él en arrepentimiento y fe? Fíjate que estas tres ideas que hemos analizado en esta mañana no solo nos llaman a reflexionar sobre nuestra vida, sino que también nos guían hacia una respuesta concreta. Vivir con una perspectiva eterna, renunciar al pecado que nunca satisface, o lo hace por lo menos temporalmente, y abrazar la redención que Cristo ofrece. Amigos, el llamado final es claro. Examina tu vida, rinde tus cargas y busca refugio en Cristo. Solo Él, solo Cristo puede transformar tu vida para la gloria de Dios. Amigos, hoy es el día para tomar decisiones que impacten tu eternidad. Acepta a Cristo, quien te ama, y quiere de una otra manera, de manera grandiosa, darte vida abundante. No esperes más. Él te está dando una oportunidad hoy. Llega a Cristo, dobla tus rodillas, deja tu pecado, arrepiente de lo que has hecho y llega a Cristo en arrepentimiento y fe. Él se merece todo el tiempo que nosotros podemos invertir para tener una vida eterna con Él. Estar en Cristo es mucho mejor. Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Espero sinceramente que este video desde acá de la comuna de Vicuña pueda servir para que medites y reflexiones. He hecho un alto en mis vacaciones, estoy con mi familia acá a 5 kilómetros de Vicuña, una hermosa ciudad que me encanta, lleno de sol, un sol
abrasador, pero tenemos, gracias al Señor, las bendiciones de poder disfrutar de este hermoso lugar acá en Vicuña. Si este video te ha gustado, déjanos un comentario. Si has llegado hasta acá es porque te ha interesado este versículo, este mensaje que he predicado sobre lo destructivo que es el pecado en la vida, no tan solo de los impíos, no tan solo de las personas que no conocen a Cristo, quien a lo mejor es tu caso, pero también amigos y amigas, hermanos en Cristo. Si estás viviendo una vida de pecado, pues hoy día es el momento de rechazarlo y llegar a Cristo, ¿cierto? Arrepintiéndote de lo que has hecho en tu vida. Dios te bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos en otras cápsulas teológicas. Chao, chao.